incluye hombres y mujeres. El género es incluyente, eso no se nos tiene que olvidar. Aunque no es pacífico y habrá discusiones desde el campo de la medicina, de la sociología, desde muchísimos campos, es un concepto que es importante tener un poco más claro según se han dado los avances en la discusión. Por este tránsito, durante ya mucho tiempo, cuando hablamos de este tipo de temas, algunos jueces me decían que uno no tiene que ser sensible porque si es sensible pierde la objetividad. No, eso es muy importante que lo entiendan. Este libro tiene respuestas de las preguntas que yo me hacía ahora y por eso se lo tomé prestado a la doctora Lucía para señalarles que es muy importante que lo lean. Ahí un juez sensible, de una manera muy simple, puede encontrar respuestas en el derecho. Y puede encontrar respuestas que lo llevan a ser sensible pero objetivo. Puede encontrar instrumentos que son de una trascendencia fundamental en nuestra tarea cotidiana. El precedente, el principio de igualdad, el principio de equidad. Y sobre todo la capacidad de ponderar, de encontrar en un proceso las tensiones, encontrar de esas tensiones las normas, reglas y principios y darles un valor principal. ¿Para qué? Para que las tensiones encontradas puedan hallar una respuesta en ustedes. Un juez tiene que ser sensible, a las necesidades de los demás y con las reglas que aquí encuentran podrá encontrar respuestas objetivas al derecho que reclama un ser humano que sufre. Eso es muy importante y por eso le tomé este librito a la doctora Lucía para recomendarles que de verdad lo lean. A mí me encanta y lo utilizo mucho. A los jueces de familia que he visto, tiene un libro que no es fácil de conseguir, pero que habla de los juicios salomónicos. Los jueces de familia deberían tenerlo, porque cuando hay una tensión que se refiere a un niño, los padres quizás estropean esa vida tratando de luchar por quién se queda con la custodia. Hay juicios salomónicos y uno podría encontrar por internet algunos aspectos de lo que debe ser ese juicio. Busquémoslos como referentes. Encontremos en quienes han escrito unas respuestas posibles para nuestros procesos. Todos somos jueces constitucionales e incluso las personas que trabajan en distintas actividades, ya sean trabajadoras sociales, psicólogos, las asociaciones y fundaciones y el tejido social que se construye en torno a este tipo de actividad y de tema, pueden ayudar a que el juez constitucional sea capaz de ver la verdad a través del proceso. Entonces, todos tenemos que ser sensibles ante esas necesidades. He denominado mi conferencia Agresiones Invisibles por una razón muy sencilla, porque el dolor de la mujer casi siempre está oculto, casi siempre es invisible. Y en todo caso, cuando nos hablan de beligerancia, uno puede pensar o ubicarse más bien en un contexto de derecho internacional humanitario. Es un concepto que se ha construido dentro del contexto del derecho a la guerra para tratar de imponerle límites a la barbarie. Es un poco darle reglas, razonabilidad al acto más irracional de la especie humana que es la guerra. Entonces, cuando nos ubicamos en el contexto de beligerancia y de género, uno puede encontrar desde la condición de beligerancia y la violencia de género muchas relaciones y tensiones. Esas relaciones y tensiones
pueden ser presentadas de distintas maneras y formas. Por el poco tiempo que tenemos, yo me referiré única y exclusivamente a una tensión de las que se presentan dentro del concepto de género y beligerancia. Y es precisamente esa tensión a la que me referiré, hace relación al ensañamiento del conflicto en el cuerpo de la mujer. Es un ensañamiento tal que los estudiosos del conflicto han señalado que su cuerpo es territorio de batalla. Pero pese a que ella se ubica en el centro de ese conflicto, que su cuerpo es territorio de batalla, el ocultamiento es permanente. El ocultamiento de su dolor, de los ataques, de la violencia, de las violaciones y de la barbarie de que ella es cotidianamente víctima, siempre se oculta. Y uno podría pensar o preguntarse, ¿por qué se oculta? Yo, sin tener la verdad de todas las razones, porque de verdad hay personas que se han ocupado de estudiar el conflicto, les planteo 3 posibilidades de ese ocultamiento esta mañana. Porque la violencia no se conoce, porque no se comprende y sobre todo porque el derecho solía dejarla de lado. Y no se conoce porque no se denuncia, porque es tal el impacto que la violencia tiene sobre las mujeres que no son capaces en ocasiones de responder a esa violencia denunciando. Pero lo que es peor, cuando se atreven a denunciar, las autoridades no colaboran. Por eso se les ve a esas autoridades como parte del problema. Se les ve como parte del problema o se considera que ellas no podrán solucionar el problema. Y además, esa violencia no se comprende porque casi siempre se valora desde el punto de vista ajenos. Y no se valora también porque casi siempre va de la mano de delitos más atroces. Si a alguien se le violó, pero han asesinado a golpes a 30 personas, pues no es posible valorar el dolor de aquella mujer. Por eso insisto que tenemos que ser sensibles. Todos los que trabajemos en estos procesos tenemos la obligación y el deber de ser sensibles. Y no se valora también porque casi siempre esa violencia se ve desde el punto de vista masculino y no puede seguir siendo así. Pero además, esa violencia contra la mujer no la propia de las normas jurídicas. El derecho solía dejarla de lado porque las normas y las categorías de la guerra se hicieron desde el punto de vista del hombre, visibilizando los dramas masculinos y dejando a un lado a más de la mitad de la humanidad que somos las mujeres. Es entonces ese ocultamiento y escenificación lo que quiero poner presente esta mañana. La mujer es el centro de la batalla, pero a ella se le oculta. Se le oculta para la historia, para la sociedad, para el derecho y sobre todo para la justicia. Se le oculta porque ni siquiera puede verse su voz en los procesos. Ni siquiera alcanza a visibilizarse toda la barbarie que la mujer ha soportado en ese conflicto bélico colombiano. Y es desde esa escena y ese ocultamiento que yo vengo a plantear que es necesario dejar que la mujer sea visibilizada, que no se le niegue dentro de ese conflicto, dentro de la barbarie que supone el conflicto
que pretende tomarla como un trofeo, como el trofeo que el guerrero reclamará y que le niega su dolor y esperanza, los derechos fundamentales más básicos, su propia autoestima y dignidad, porque lo que se pretende es que la mujer sea sumisa. La sumisión es un instrumento de guerra. Y por lo tanto, mi tesis central en esta charla es que el derecho en general, el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario nos sirva para tejer una red alrededor de la mujer, una red de protección para ella, en la que la escena cambie, que su ocultamiento cese y esté en la escena siendo un punto central de la misma para el reconocimiento de sus derechos, para hacerla visible ante la historia, ante la sociedad y sobre todo ante la justicia. No saben cuánto esa mirada judicial ha servido para que la mujer sea visibilizada desde distintos ordenamientos, regulaciones y formas de proteger los derechos fundamentales. La mirada judicial ha sido importantísima para que la mujer sea visibilizada. Por eso insisto que desde la mirada judicial puede cambiarse la escena. Puede la mujer dejar de ser ocultada en su dolor y ser el centro de los derechos, de la justicia y de la paz. Y voy a referirme desde la mirada judicial a un contexto internacional. Los tribunales penales internacionales conformados para la antigua Yugoslavia y para Bosnia. Aunque no me referiré en concreto a los casos que aquellos tribunales juzgaron por el tiempo tan corto que tenemos, sí señalaré que desde la mirada de aquellos tribunales pudo juzgarse por primera vez y ante la evidencia condenarse a autores de crímenes sexuales, crímenes que se consideraron de lesa humanidad. Fueron estos los primeros pasos que se dieron para que se invirtiera la escena, porque las mujeres que habían sido objetos de violaciones y de barbarie pudieron ser por primera vez protagonistas de la historia de la sociedad, de la justicia y de los derechos a través de sentencias judiciales de tribunales que fueron capaces de juzgar a quienes cometieron delitos sexuales contra ellas. Yo suelo hacer referencia a un acápite del libro Crímenes de Guerra y Crímenes de Paz de la filósofa estadounidense Catherine McKinnon, en la que un corresponsal de guerra le narraba cómo fueron aquellas atrocidades que tuvieron que soportar estas mujeres. Y él le decía en una carta que siempre me ha impactado lo siguiente: las fuerzas serbias han exterminado hasta ahora a más de 200.000 croatas y musulmanes en una operación denominada limpieza étnica. En este genocidio, solamente en Bosnia y Herzegovina, más de 30.000 mujeres y niñas están embarazadas por las violaciones en masa. De los 100 campos de concentración que administran los serbios, cerca de 20 son campos de violación y muerte para mujeres y niñas musulmanas y croatas. Existen informes y fotografías de tanques serbios cubiertos de ilustraciones pornográficas y se dice que quien mira a los hombres que contemplan las ilustraciones es asesinado. Algunas masacres en las aldeas, al igual que violaciones y ejecuciones en los campos,
están siendo filmadas mientras ocurren. Una mujer croata relató haber sido torturada con descargas eléctricas y posteriormente violada en un campo por serbios con uniformes croatas que filmaron las agresiones y las obligaron a confesar ante las cámaras que habían sido violadas por croatas. En las calles de Zagreb, los soldados de las Naciones Unidas preguntan con frecuencia a las mujeres cuánto cobran. Hay informes sobre refugiadas que han sido forzadas a prestar servicios sexuales para recibir ayuda. Mañana hablo con 2 supervivientes de violaciones masivas, 30 hombres al día durante más de 3 meses. Las Naciones Unidas han aprobado una resolución para recoger pruebas, el primer paso para el establecimiento de un tribunal de crímenes de guerra, pero se dice que no existe precedente para juzgar atrocidades sexuales. Los derechos humanos nacieron en una caldera, pero no en esta. Violación, maternidad forzada, prostitución, pornografía y asesinato sexual por motivos sexuales y étnicos a la vez. No han sido horrores que hayan indignado tanto la conciencia del mundo legal relevante como para imprimirse en el orden jurídico internacional. Esta era la queja que traía ese libro. Y sin embargo, los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Bosnia lograron las primeras sentencias, el primer paso para la recuperación de la dignidad de las mujeres y de el reconocimiento de sus derechos a través de la justicia. Pero no ocurrió solo allí. La mirada judicial ha sido más que importante en nuestra Colombia, con un conflicto armado en que las partes no parecen interesadas en tener reconocimientos internacionales y como contraprestación tener que cumplir las reglas mínimas de dignidad humana en la guerra. En tanto ello es así, la Corte Constitucional ha expedido algunas decisiones y los jueces de la República, me referiré a 2 decisiones de los jueces de la República importantes por lo siguiente. En una de ellas, el juez y los tribunales aciertan. En otra, desafortunadamente, no fueron capaces de ver la voz de una mujer que sufría dentro del conflicto armado colombiano. Por lo tanto, la decisión de aquel juez que aceptó será aplaudida por mí y el juez será señalado específicamente. La otra decisión, simplemente borré el nombre del juez para no acordarme de él ni del tribunal que la profirió. Es lo más importante, que entendamos la necesidad de adivinar la voz de la mujer en el proceso. Esta primera decisión es un auto, el 092 de 2008, que para quienes trabajan en áreas de conflicto es una decisión muy importante. Ustedes saben que en torno a la T025 del 2004 se dictaron medidas de protección para 600 mujeres víctimas del desplazamiento forzado. Esas mujeres necesariamente fueron protegidas por la Corte Constitucional bajo unas premisas muy importantes. El presupuesto fáctico de esa sentencia fue el impacto desproporcionado en términos cuantitativos y cualitativos que esa violencia generaba en las mujeres. Fue el presupuesto fáctico de la T025 de 2004. Y el presupuesto jurídico básicamente consistió en que las mujeres desplazadas como sujetos de protección constitucional reforzada por mandato de la Constitución y de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario hacían imperativo aquella protección. Con motivo de esa decisión,
fue necesario expedir autos para hacer seguimiento a la T-025 de 2004. Y dentro de ese marco se profirió el auto 092 de 2008, que hizo visible por primera vez los 10 factores de vulnerabilidad de las mujeres en el conflicto. Y el primero de aquellos factores lo clasificó como la violencia sexual. Señaló el auto sobre este aspecto lo siguiente: lo que resulta más grave es que sobre este tipo de violencia sexual se desarrolla un triple proceso de ocultamiento y desinterés oficial y extraoficial, silencio por parte de las víctimas e impunidad de los perpetradores. Los otros factores de vulnerabilidad, aquí, de esos 600 casos, y suelo mostrar esta gráfica, porque la Corte de 600 casos identificó 105 violaciones por concepto, documentadas además esas violaciones, de paramilitares. La fuerza pública 41, la guerrilla 17, otros actores 14 y presunto responsable, actor armado no determinado 6. Miren que en 600 casos hay esta cantidad de violaciones, 180 y muchos casos en este tipo de campo de desplazamiento detectado dentro de esa sentencia. El segundo de los factores de vulnerabilidad es la explotación o esclavización para labores domésticas y roles femeninos. El reclutamiento forzado de sus hijas e hijas, el señalamiento por relaciones familiares con personas de otros grupos armados o de la fuerza pública, por pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o por labores de liderazgo y promoción de derechos humanos. Para nadie es un secreto que estas mujeres que se han dedicado a liderar procesos son asesinadas. Asesinato o desaparición de su proveedor económico y desintegración social, por ende, imposición de códigos de comportamiento público y privado por medio de la Fuerza Armada, son además despojadas de sus tierras, pierden o simplemente su compañero es desaparecido, y finalmente discriminación y vulnerabilidad de mujeres indígenas y afrodescendientes. Estos factores de vulnerabilidad fueron detectados y visibilizados por ese auto 092. Y en las dos sentencias a las que me referiré, podremos constatar que en todos los casos esos factores de vulnerabilidad se presentan de una y otra manera. Las conclusiones que sacó el auto fueron básicamente las siguientes. No hay referencia específica de la afectación de las mujeres dentro del conflicto. Sobre el riesgo de violencia sexual no existe una política estatal. El Estado no reconoce la discriminación de género en cuanto a las relaciones jurídicas con la tierra, y es, ante todo, deber del Estado adoptar un enfoque diferencial sobre esta materia. Para todos los que trabajan en zonas de conflicto y los que no trabajan, recomiendo la lectura de ese auto 092 del 2008, que contextualiza y visibiliza el dolor de la mujer en el conflicto. Como les dije, este auto fue dictado dentro del marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004. Ahora vamos a mirar cómo esos factores que se identificaron en aquel auto son una realidad en los procesos que al juez constitucional le competen en su cotidianidad. La sentencia T-025 de 2010, 045, perdón, la he denominado Rosario de Injusticias. Nosotros solemos ponerle título a las sentencias como un homenaje a las víctimas que de alguna manera nos permiten que se visibilicen los problemas constitucionales
que tienen las mujeres en el conflicto. Básicamente, aquí se trata de varias mujeres que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el corregimiento de Salado. Esta tutela la presentó la Comisión Colombiana de Juristas. Pretendía que se tutelara al Ministerio de la Protección Social. Yo me detengo en la Comisión Colombiana de Juristas no porque lo sea en específico, sino porque de alguna manera aplaudo el trabajo que hacen las asociaciones, las fundaciones y todas las entidades que me pueden. ¿Aló? Se cansó. ¿Aló? No sé si me oyen los de atrás, ¿sí? ¿Aló? Sí. Me detengo en la Comisión Colombiana de Juristas no por ser ellos, sino porque de alguna forma es importante resaltar todo el trabajo que hacen las asociaciones, las fundaciones y todas las entidades que se dedican a la construcción de tejido social. Ellas le permiten al juez constitucional visibilizar el dolor de las mujeres en la cotidianidad, en el conflicto y en otros ámbitos de la vida común de la gente. Hay que oír esas voces, hay que llamar a los procesos constitucionales a estas asociaciones y fundaciones porque ellas, con un criterio quizás más técnico, nos ayuden a visibilizar el problema y a tomar una solución a través de sus escritos. No es que ellas puedan redactar la sentencia, pero nos visibilizan los problemas constitucionales que a menudo tienen las mujeres. Lo que se pedía en aquella tutela era que el Ministerio adoptara las medidas pertinentes para garantizar una atención oportuna e integral a las secuelas físicas y psicológicas que aquellas mujeres padecieron. Estas mujeres habían presenciado cómo sus padres, tíos, hermanos, hijos o esposos eran asesinados a golpes. Recuerden que no se dio un asesinato con balas, sino a golpes. Y ellas, como parte de ese proceso en aquel corregimiento, tuvieron que presenciar aquella barbarie. Una de ellas incluso fue sometida al sorteo. Sigue usted o no sigue y pase adelante porque fue escogida. No le tocó aquel sorteo siniestro, pero sí psicológicamente, además de vivir aquella atrocidad, tuvo una carga mayor. Estas mujeres solicitaron del sistema de salud colombiano una atención a la que creían de tener derecho. Sin embargo, solo recibieron del sistema de salud algunas citas que no correspondían a sus dolencias. Fueron atendidas con barbitúricos que simplemente les procuraron una forma de dormir, somnolencia pesada. Ellas una y otra vez acudían al sistema de salud sin obtener ningún tratamiento integral y mucho menos sin que se les diagnosticara la causa de su enfermedad. Nadie les explicaba, no hubo una asesoría del sistema de salud colombiano para señalarles qué padecían y cómo era su tratamiento. Como recurrían una y otra vez al sistema de salud colombiano, alguno de los médicos atendió a 2 de aquellas 4 mujeres y simplemente, como tenían entre 46 y 48 años, les diagnosticaron menopausia. Sus pocas ganas de vivir, sus muchas ganas de dormir, obedecen a que está en un periodo menopáusico.
¿Qué hizo la Asociación Colombiana de Juristas? Simplemente rescatar a esas mujeres de un rosario de injusticias, y sin embargo el juez de primera instancia y el juez de segunda instancia, que era un juez colegiado, no visibilizaron los problemas que aquellas mujeres traían a sus despachos, negaron la protección porque consideraron que el Ministerio de Protección Social no hace las veces de EPS, y que si bien aquellas mujeres no habían recibido un tratamiento integral, era ese sistema al que debió tutelarse. Negaron entonces la tutela. La Corte Constitucional seleccionó para revisión aquella tutela por tratarse del corregimiento del salado, y una vez adivinó o precisó en las tensiones que aquel proceso traía y advirtió las voces adoloridas de aquellas mujeres que se presentaban a través de la Comisión Colombiana de Juristas, revocó las sentencias de instancia y ordenó que el Ministerio de la Protección Social, quien sí tenía competencia obviamente, porque es que él traza la política, la ejecuta, constituyera un equipo interdisciplinario para que aquellas mujeres tuvieran un diagnóstico integral, para que sus afecciones psíquicas y psicológicas fueran tratadas adecuadamente. Se ordenó también que se constituyera un equipo interdisciplinario conformado por sociólogos, trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras y médicos, para que aquellas mujeres pudieran tener un derecho que reclamaban en el proceso y que inicialmente les había sido negado: el derecho a la salud, a un diagnóstico integral que comprende también otro tipo de protecciones. No podemos nosotros pensar que la salud es solo fármacos o tratamientos médicos. La salud tiene un contexto mucho más integral. Son afecciones físicas, psicológicas y sociales que necesitan de grupos interdisciplinarios para poder ser atendidas. Bien, entonces, otra sentencia, la T-044 de 2010, que nosotros hemos denominado ventanas abiertas, porque allí sí un juez, el juez tercero laboral del circuito de Bucaramanga, voy por el país aplaudiendo ese juez, no lo conozco, porque maravillosamente entendió el dolor de una mujer en un proceso constitucional. En este caso, a la autora se le había negado la ayuda humanitaria, pese a que ella estaba en una situación crítica de desplazamiento, porque su reclamación a través de la vía de tutela la hizo mucho tiempo después de transcurrido un año desde el momento en que se presentaron los hechos que perturbaron su vida. La accionante adujo en el proceso tener problemas de salud. Ella tenía una casa en el pueblo donde vivía San Pelayo Cesar, tenía una pequeña parcela que cultivaba y además tenía allí animales. Un buen día, 6 miembros de la SAUC llegaron y preguntaron por su hijo. Ese niño tenía 15 años y había sido visto hablando, según decían los miembros de la U, hablando en la plaza del pueblo con algunas personas que pertenecían a grupos guerrilleros. Preguntaron por él, la mujer simplemente lo llamó, la despojaron de su vestido, la violaron, los 6, le regaron ácido y luego se llevaron a su hijo. El muchacho apareció 2 meses después, torturado y asesinado, y a la mujer se le dijo que tenía que abandonar esa tierra. Efectivamente, con sus 4 hijos y un hijo más en su vientre, producto de la violación, tuvo que irse a Bucaramanga. Hoy cuida carros allí, lava
ropa y plancha cuando puede, cuando le da la gente, y de vez en cuando, en vez, entra a la clínica psiquiátrica. Sin embargo, se le negó la ayuda humanitaria. Y se le negó por una razón particularísima. Se decía que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 418 del 97 y el decreto 2569-2000, que desarrolla la Ley 387 de 1997, era el tiempo de un año el que se tenía para reclamar la ayuda humanitaria. Sin embargo, para entonces la Corte ya había expedido una sentencia en la que la 047 de 2001, en la que había analizado ese artículo 16 de la Ley 418 del 97. Y en esta sentencia había dicho que consideraba que el término para solicitar la ayuda no está conforme a la Constitución cuando se ha dejado pasar por estar sometida a una situación de fuerza mayor. Es decir, la Corte declaró exequible aquel artículo 16, pero señaló que ese término no podía ser contado tan fríamente, que tenía que mirarse en cada caso las circunstancias específicas que había pasado una mujer o un hombre sujeto de desplazamiento, para entender que solo a partir del momento en que era capaz de superar esa fuerza mayor debía entenderse ese término. Sin embargo, el juez no conocía la sentencia del año 2001 y no importa, eso quiero resaltar. Ese juez fue capaz, sin conocer la sentencia, de visibilizar el dolor de aquella mujer. De visibilizar ese juez fue capaz de visibilizar el dolor de aquella mujer en el proceso y sin citar siquiera la sentencia condicionada de la Corte Constitucional, la 047 de 2001, referente a ese artículo 16, señaló lo siguiente, y yo lo tomo textual porque el juez tuvo tiempo para pensar en esa mujer, en el dolor, en la barbarie y en las violaciones de las cuales había sido sujeto, y dijo lo siguiente en su sentencia: el Estado debe responder con solidaridad en casos que suponen la carga de un daño interior de inmensa magnitud y tolerar tiempos amplios de aceptación de lo ocurrido, pues es natural que en esos eventos, y al menos durante un tiempo, las víctimas no sientan la necesidad de las ayudas materiales, ni quieran rememorar acontecimientos tan trágicos en escenarios públicos. Cuando hay elementos para suponer que el dolor padecido por una persona es tan intenso, precisamente por haber sido sometida a una cadena prolongada y brutal de actos abiertamente vejatorios de sus derechos humanos, como en este caso, no es preciso indagar si ha habido una fuerza mayor a esa. Pues un dolor de esa naturaleza es lo suficientemente irresistible como para que justifique una tardanza como la que se presentó en este caso. El que después de todo ese tiempo la tutelante se haya sobrepuesto a esa fuerza no es evidencia de que la fuerza haya sido resistible, es evidencia de que degeneró en una fuerza resistible solo gracias al paso del tiempo. La sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial solo pudo confirmar esa sentencia del juez tercero laboral del circuito. Y obviamente nosotros, en sede de revisión, solo pudimos aplaudir una pieza judicial que merece reconocimiento, porque el juez fue sensible, porque aplicó criterios de ponderación, porque aplicó criterios de igualdad y sobre todo porque conforme al contexto internacional y nacional supo interpretar como juez constitucional la Constitución Política de Colombia.
Se ordenó a Acción Social entonces coordinar con el Ministerio y la Secretaría de Salud del departamento y el municipio para que a la señora se le prestara no solo la ayuda humanitaria, sino todos los servicios de salud que requiere para recuperar su salud física y mental. Tales servicios, se dijo en la sentencia, deben incluir valoración médica de la actora y miembros de su núcleo familiar, porque recordemos que tenía 4 hijos y uno más que nació de aquella violación, que incluye el diagnóstico en salud mental, psicológico y psiquiátrico, en salud física, expertos en enfoques psicosociales para víctimas, seguimiento profesional, acompañamiento financiero si lo requiere, para acceder a las prestaciones médico-asistenciales y para transporte y estadía. Muchos jueces me dicen que no es posible dar estadía a aquellas mujeres que sufren. Sí, y en este aspecto recomiendo leer la sentencia 776 del año 2010 del magistrado Jorge Iván Palacio. Es una sentencia muy bella que habla, 776 de 2010, que habla del concepto de salud integral para la mujer. Es muy importante. Ahí está. La hemos denominado habitación por violencia. Pero finalmente, el mensaje que quiero traerles en esta conferencia, lo repito: el derecho en general, el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen que servir para generar una red de protección hacia la mujer. Tenemos que cambiar la escena. No invisibilización de la mujer ni de su dolor. Ella debe pasar adelante como sujeto de derechos, como sujeto de justicia, y solo desde una mirada judicial, sensible y efectiva es posible lograr que ese mensaje sea una realidad. Voy a retomar para terminar algo que la doctora Lucía me mostró ahora y que me impactó, y es un poco unas palabras del doctor Hugo Bastidas en una conferencia que hace poco nos dio en Caucasia. Decía el doctor Hugo Bastidas, consejero de Estado de la sección 4, la lucha, la batalla que libran colectivos, líderes nacionales y mundiales, asociaciones defensoras de los derechos de las personas, organizaciones internacionales, políticos, jueces, por eliminar las formas como se expresan la discriminación y la desigualdad, no se gana ni siquiera por el hecho de que se dicten leyes en este sentido. Una vez conseguimos la ley, lo difícil es aplicarla y cumplirla. Lo más importante es no sentirnos derrotados. Lo más importante es devolverle a todas las personas sus derechos a través de la sentencia judicial. Y eso solamente lo obtendremos siendo sensibles y adivinando en cada proceso el dolor de sus seres humanos.